Mbappé, el dictador del fútbol que dividió a Europa. En el fútbol moderno hay estrellas, hay ídolos, y después está Kylian Mbappé. Un jugador que parecía destinado a dominar el mundo, a marcar una era, a convertirse en el heredero natural del trono que dejaron las grandes leyendas. El elegido, el distinto, el que iba a reinar después de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Pero el fútbol no siempre sigue el guión esperado. Porque lo que empezó como una historia de grandeza, terminó convirtiéndose para muchos en una historia de poder, conflictos y caos. Cuando Mbappé llegó al Paris Saint-Germain, todo encajaba a la perfección. Era joven, era rápido, era decisivo, tenía esa mezcla de talento y personalidad que no se entrena. Era simplemente el jugador ideal para liderar el futuro. Un talento que parecía no tener techo. Un futbolista capaz de resolver partidos en segundos. Pero con el paso del tiempo, algo empezó a cambiar. Porque Mbappé dejó de ser solo una estrella más, para convertirse en el centro absoluto del proyecto. Y en 2022, ese cambio se hizo oficial. Cuando renovó su contrato, no solo aseguró su continuidad, aseguró su poder. Un contrato que no solo hablaba de dinero, sino de influencia, de peso, de control. Porque desde ese momento, ya no se hablaba solo de goles o asistencias. Se hablaba de decisiones, de armado, de plantel, a jerarquías dentro del vestuario. De un rol que muchos consideraban demasiado grande para un solo jugador. Y ahí, empezó todo. El vestuario del PSG, lleno de figuras, empezó a tensarse. Las sonrisas empezaron a desaparecer. Las miradas cambiaron. Las actitudes también. Las diferencias ya no se ocultaban. Conflictos con Neymar, distancia con Lionel Messi. Situaciones incómodas que trascendían lo futbolístico. Penales discutidos en pleno partido. Reclamos visibles, gestos de fastidio cuando el balón no pasaba por él. Momentos donde Mbappé parecía decidir más de lo que le correspondía. ¿Quién ejecutaba? ¿Quién lideraba? ¿Quién quedaba en segundo plano? Y entonces, la pregunta empezó a crecer, cada vez más fuerte. ¿De seguía siendo un jugador, o se había convertido en algo más? Mientras tanto, los entrenadores intentaban sostener el orden, pero no era fácil. Técnicos como Mauricio Pochettino y Christophe Galtier quedaron en el medio de una estructura que parecía superar cualquier autoridad. Decisiones cuestionadas, cambios difíciles de explicar, un vestuario donde el liderazgo estaba fragmentado. El PSG tenía talento de sobra, tenía nombres de élite mundial, pero nunca tuvo equilibrio, nunca fue un equipo. Y mientras tanto, la Champions seguía escapándose, una y otra vez, como un objetivo imposible de alcanzar. Con el paso del tiempo, el desgaste se volvió inevitable. El proyecto galáctico empezó a romperse desde adentro. Las estrellas se fueron apagando. Lionel Messi se fue, Neymar también. Y Mbappé quedó solo, el líder, la cara del proyecto, pero también el principal señalado. Porque cuando todo gira alrededor de uno, también todo cae sobre uno. Entonces llegó el cambio que nadie pudo ignorar. La llegada de Luis Enrique. Un entrenador con carácter, con una idea clara, con una filosofía innegociable. El equipo, por encima de cualquier nombre, por encima de cualquier ego. Y por primera vez en mucho tiempo, Mbappé dejó de ser intocable. Las decisiones empezaron a ser firmes, las reglas iguales para todos. El mensaje era directo: nadie está por encima del grupo. Las tensiones no tardaron en aparecer. El ambiente se volvió cada vez más incómodo. Las diferencias se hicieron irreconciliables. Y finalmente, el ciclo se rompió. Mbappé quedó fuera del nuevo rumbo del PSG. Una salida que marcó el fin de una era, pero también el inicio de algo inesperado. Porque sin Mbappé, el PSG cambió. El equipo empezó a verse diferente, más compacto, más solidario, más equilibrado. Menos nombres, más funcionamiento. Las críticas aparecieron de inmediato. Sin Mbappé, no van a ganar nada. Perdieron a su única estrella. Se acabó el PSG competitivo. Pero el fútbol, otra vez, dijo lo contrario. Porque el equipo empezó a competir de verdad, a jugar como bloque, a recuperar identidad. Y mientras las dudas crecían afuera, adentro se construía algo nuevo. Mientras tanto, Mbappé emprendía su camino final. El destino que siempre pareció inevitable. Escrito. El Real Madrid. El club más grande del mundo. El escenario más exigente. La presión máxima. El lugar donde las leyendas se consagran, o se rompen. Pero lo que prometía ser el cierre perfecto, empezó con tensión. Porque Mbappé no llegaba como salvador. Llegaba a un equipo que ya era campeón.
que ya tenía identidad, que ya tenía líderes, Vinicius Jr., Jude Bellingham, jugadores consolidados, un sistema aceitado, un vestuario que funcionaba. Y por primera vez, Mbappé tenía que adaptarse. Pero adaptarse nunca fue su fuerte. El equipo empezó a cambiar. Posiciones modificadas, roles alterados, un equilibrio que comenzaba a romperse. Todo para encajar a una sola figura. Y cuando un equipo campeón cambia demasiado, pierde lo que lo hizo grande. El rendimiento empezó a caer. Las dudas aparecieron. Los resultados dejaron de acompañar. Y el vestuario empezó a fracturarse. La salida de Carlo Ancelotti marcó un antes y un después. Un técnico histórico que ya no encontraba respuestas. Para muchos, fue la prueba definitiva de que el problema era más profundo. La llegada de Xabi Alonso trajo esperanza, orden, disciplina, un nuevo comienzo. Pero el control nunca fue total. El vestuario ya no era el mismo. Las tensiones seguían vivas, y Mbappé, otra vez, en el centro de todo. El punto más crítico llegó en una final. La Supercopa frente al FC Barcelona. Cambiarlo todo. Pero terminó confirmando las dudas. Derrota, golpe duro, y una imagen que recorrió el mundo. Mbappé, completamente desbordado. Gestos de enojo, reclamos constantes, frustración expuesta. Un líder que no lograba contener al grupo. Y un grupo que ya no respondía. Desde ese momento, la narrativa cambió para siempre. De salvador a problema. De estrella indiscutida a figura que condiciona. Porque Mbappé sigue siendo uno de los mejores jugadores del planeta. Eso no se discute. Pero el fútbol nunca fue solo talento. Es equilibrio, es convivencia, es sacrificio colectivo. Y cuando un jugador está por encima del sistema, el sistema, tarde o temprano, se rompe. Hoy, su historia divide al mundo del fútbol. Para algunos, es un genio incomprendido. Para otros, el jugador que quiso tener demasiado control. El que cruzó una línea invisible. La línea entre liderar y dominar. Pero hay algo que nadie puede negar. Su paso por la élite dejó una marca. Una marca profunda, polémica, incompleta. Porque no todos los cracks destruyen rivales. Algunos terminan destruyendo todo a su alrededor. Y esa es la historia de Kylian Mbappé.